Fuerte, fuerte. Me alegro de ver a cada uno en la casa del Señor. Nos gozamos y nos deleitamos, hermanos, en la casa de Dios. Hay gozo, hay alegría en la casa del Señor. Hay paz y esa paz tiene que estar siempre y esa alegría con nosotros, donde quiera que vayamos, no solo en la iglesia. Glorioso Jesús, doy gracias a nuestro Señor por este privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Gracias a Dios. Y también le doy gracias a nuestro pastor, nuestra pastora, verdad que nos da este privilegio también de poder traer la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos estamos listos para escuchar la palabra? Amén, amén. Vamos a ir a la palabra. Efesios. Te adoramos, Jesús. Efesios capítulo 2. Te alabamos. Efesios capítulo 2. Vamos a estar meditando del versículo 11 al 19. Te alabamos, Rey. Me contestan con un fuerte amén cuando lo tengan. Amén. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo, el poder de su Santo Espíritu. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, diga, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Poderoso Rey, glorioso Rey. Qué bendición tan grande, hermanos. Qué bendición tan enorme que nos trae nuestro Señor Jesús, que nos trae ese sacrificio precioso de la cruz. Vamos a hablar sobre el tema Jesucristo, el camino a Dios. Aleluya. Como vemos, queridos hermanos, en estos versículos, el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de los Éfesos, a los fieles de Éfesos, diciéndoles, advirtiéndoles cómo era o cómo es el camino a seguir ahora en Cristo Jesús, no teniendo ninguna esperanza de salvación, hablando de los gentiles, de los no judíos. Por si alguien, yo sé que habemos muchos acá de que conocemos bien la palabra de Dios, escudriñamos la palabra y conocemos bien la palabra, y podría decir, pues todo eso yo ya lo sé, pero hay algunos que están empezando, hermanos. Hay muchos que están empezando y
cada uno va a recibir algo de Dios en esta tarde. Sea que están empezando o sea que ya estamos en este caminar. Amén. Porque a veces se nos olvida, hermanos. Se nos olvida quién pagó el precio. Se nos olvida cuál es el propósito de Dios para con nosotros. Se nos olvida quién está dispuesto a salvarnos. Y se nos olvida hablar de Él. Y Él se llama Jesús de Nazaret. Amén. Él se llama Jesús. Entonces, el apóstol Pablo les expone las verdades más importantes de la doctrina de la salvación. Estas verdades importantes, queridos hermanos, que ellos no conocían. La salvación, no conocían de dónde, o sea, no, es más, no tenían esperanza ni del Mesías. No había esperanza, queridos hermanos, para los gentiles. Glorioso Jesús. Entonces, Pablo les expone esa doctrina de la salvación, cómo había llegado la salvación al pueblo gentil, al pueblo pagano o al pueblo idólatra. Gloria a Dios. Entonces, de esa manera les hacía ver, queridos hermanos, a los éfesos, que no eran de la extracción judía, sino pagana. Por el apóstol le llama gentiles, que significa no judíos. Glorioso Jesús. En el versículo 11 que acabamos de leer, el versículo 11 nos dice: por tanto, acordados de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En cuanto a la carne, queridos hermanos, glorioso Jesús, en cuanto a nuestra carne, a nuestro cuerpo, no llevábamos ese sello del pacto. No llevábamos ese sello del pacto y las promesas por medio de Abraham. No llevábamos nada de eso, queridos hermanos. Estábamos perdidos. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Glorioso Jesús. En cambio, los judíos, llamados circuncisión, hecha con mano en la carne, dice la palabra. Ellos eran circuncidados, hechos con mano en la carne. Aunque al principio, cuando Abraham era incircunciso, Abraham no había sido circuncidado, porque el pueblo judío sale de Abraham. El pueblo judío viene de esa descendencia de Abraham. Entonces, Abraham recibe la justicia por creer en Dios, por la fe. Por la fe es justificado Abraham. Entonces, y al mismo tiempo recibe la circuncisión como un sello al pacto de salvación y siendo pueblo escogido por Dios. Glorioso Jesús. En otras palabras, nosotros los gentiles éramos seres humanos que no llevábamos en el cuerpo la marca del pacto de Dios. No llevábamos en el cuerpo nada, queridos hermanos, de Dios. No había oportunidad de salvación para nosotros. No había oportunidad, queridos hermanos. El pueblo de Israel, el pueblo judío, fue preparado o fue llamado, queridos hermanos, para predicar el evangelio en todo el mundo. Dependía de ellos, queridos hermanos, que todo el mundo fuera salvo. Porque el pueblo escogido, el pueblo de Dios, dependió mucho de ellos que nosotros como gentiles fuéramos salvos. Glorioso Jesús. Pero estamos fuera de la posibilidad de acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque cuando viene el Mesías, cuando viene Jesús, lo que hacen es criticarlo y juzgarlo. No se dieron cuenta que el Mesías estaba caminando en medio de ellos. No se dieron cuenta, queridos hermanos, de que Jesucristo era el Mesías. Y lo vieron como un profeta más. Glorioso Jesús. Entonces estábamos, ve la realidad de las cosas, como estábamos fuera y destituidos de la gloria de Dios, de la gracia y de la misericordia
del Señor, glorioso Jesús, éramos vistos, querido hermano, éramos vistos como un pueblo malo, un pueblo pagano, un pueblo, por el pueblo judío, éramos vistos como gente mala, pagana, que no teníamos esperanza, que no teníamos salvación. Y por lo tanto no podíamos, queridos hermanos, acercarnos al lugar santísimo. No podíamos llegar y acercarnos al lugar santísimo, al altar de Dios, no podíamos. En cambio ahora, queridos hermanos, podemos ver a través de la sangre del Cordero, a través de ese pacto precioso que el Señor nos ha dado, podemos venir ante Él y acercarnos al lugar santísimo y adorarle y bendecir su nombre. ¿Cuántos le dan gloria a Dios a eso? Aleluya. Poderoso Rey. Podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, dice su palabra. Glorioso Rey. Éramos pueblo pagano, idólatra, sin ninguna oportunidad de salvación, sin pacto y sin promesa. No había promesa. No había un pacto, no había un sello, no había nada, queridos hermanos. Pero lo lindo que es Dios en su amor y su misericordia, viene y nos salva y nos rescata. Y se acuerda de nosotros. Y prepara con ese plan precioso que tenía para Pablo. Pablo, perseguidor de la iglesia. Pablo, alguien que verdaderamente, queridos hermanos, nadie lo podía pensar que Pablo iba a ser alguien que iba a predicar el evangelio a los gentiles. Dice designado para los gentiles. Oh, glorioso Jesús. Grande es el Señor, hermanos, en su amor. Prepara el camino para nosotros y se acuerda de nosotros. Aleluya. Poderoso Rey. Glorioso Rey. No había pacto, no había promesa. No podíamos abrazar una promesa de Dios. Los veían como inmundos. Así nos veían, como inmundos. Como gente que no tenía oportunidad de nada, no había esperanza. Y ahora se le dice al hombre que hay esperanza, hay salvación a través de Cristo, hay esperanza y hay salvación, hay perdón de pecado, todo aquel que se arrepiente y lo sigue a Él. Porque dice en su palabra, yo soy la verdad, el camino y soy la vida. Y aquel que viene a mí yo no lo echo fuera. Oh, glorioso Rey. En cambio el pueblo judío, pueblo de Dios, pueblo escogido, con todas las promesas por medio de los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, con todas las promesas, queridos hermanos, empezando por Abraham. Un pueblo, queridos hermanos, que lo tenía todo. Y lo tiene todo, porque las promesas del Señor ahí están para el pueblo. Un pueblo de Dios. El Señor dijo, ese es mi pueblo, el pueblo de Dios. Por lo tanto, sigue siendo su pueblo. A pesar que se desvía, a pesar que se quiere escapar y adorar a otros dioses. Pero el Señor dice, ese es mi pueblo. Como pudimos aprender en las reuniones ayer. ¿Cómo desobedecieron? ¿Cómo es la desobediencia, querido hermano? Aún también para nosotros, y aún ellos es así, Dios con ellos, queridos hermanos. ¿Cómo no puede ser con nosotros si desobedecemos? La desobediencia, querido hermano, trae consecuencias. Trae consecuencias, querido hermano. Un pueblo escogido por Dios para llevar el plan de salvación a todo el mundo. Era el plan de Dios, querido hermano. Era el plan de Dios. Glorioso Jesús. En cuanto a nosotros, extranjeros, esclavos del pecado, sin ciudadanía. Y en cuanto al pacto de la promesa del Mesías, sin esperanza. ¿Se da de cuenta ahora cuán agradecido nosotros tenemos que estar con el Señor?
Entendemos ahora cuán agradecido debemos estar con nuestro Señor Jesucristo. He aquí por qué la alabanza a nuestro Señor Jesucristo. He aquí por qué la adoración a nuestro Señor Jesucristo. Porque nadie llega al Padre, dice su palabra, a través, si no es a través de Él. Nadie puede llegar al Padre, querido hermano, querido amigo, si no es a través de Jesús de Nazaret, el actor y consumador de la fe. Aleluya. Dele fuerte, fuerte ese aplauso al Señor. Por eso Pablo trae a la memoria a esta iglesia no judía, a la iglesia de Éfesos. Los trae a la memoria y les dice en el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Mis hermanos, en aquel tiempo estábamos sin Cristo. Estábamos lejos, pero fue en aquel tiempo. Ahora ya Jesús nos salvó. Ahora ya Jesús nos rescató. Ahora ya Jesús pagó el precio, querido hermano. Ahora ya Jesús es nuestro Salvador. Él es el actor y consumador de la fe. Por lo tanto, querido hermano, Él abolió con todo eso que estaba, querido hermano. Oh glorioso Rey, todo lo que nos separaba de la salvación. Poderoso Rey. En aquel tiempo estabais sin Cristo, dice en el versículo 12. Alejados de la ciudadanía de Israel. Glorioso Jesús. Y ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Wow. Pongámonos a pensar, queridos hermanos, en esos tiempos, toda esta gente, la iglesia de Éfeso se estaba dando cuenta cuán grande fue el amor de nuestro Señor Jesucristo, cuán grande fue el amor de Dios de enviar a su Hijo a pagar el precio en la cruz del Calvario. Verdaderamente se estaba dando cuenta cuán grande es ese amor que el Señor nos tiene, queridos hermanos, y habernos dado salvación. Pero a veces, queridos hermanos, a veces no le ponemos tanta importancia y lo vemos esto bien liviano. Ocupados en nuestra salvación, decía Pablo. Ocupados, porque nuestro Redentor vive. Cristo vive, hermanos. Es cierto, Él murió por nuestros pecados. Es cierto, Él pagó un precio, pero Él vive. Él resucitó al tercer día. Él resucitó entre medio de los muertos. Oh glorioso Rey, Él venció la muerte. Él venció la muerte. Oh, ¿dónde está muerte tu aguijón? Oh, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Dice el Señor Jesús, decía Pablo. Oh, glorioso Rey. Poderoso Rey amado. Los que estábamos lejos, alejados de la promesa mesiánica, ahora estamos con Cristo Jesús. ¿Cuántos se alegran por eso? Ahora estamos con Cristo Jesús. Amén. Él es nuestra paz. Él es nuestro pronto auxilio. Él es nuestro socorro. Él es el que nos cubre, hermanos. Es más, Él es el que intercede por nosotros. Él está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Lo mismo que el Espíritu Santo, hermanos. Oh glorioso Rey. Qué bendición tan grande haber enviado a un consolador. Haber dejado un consolador con nosotros. Poderoso Rey. Bendición grande, queridos hermanos, que nosotros tenemos y hemos abrazado la gracia y las bendiciones del Señor Jesús. Poderoso Rey. Ahora estamos con Cristo Jesús, cercanos al Dios verdadero a través de Cristo. Poderoso Rey.
Mire lo que dice el versículo 15 de Efesios. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, aboliendo en su carne las enemistades de la ley. Eso fue lo que hizo Jesús. Glorioso Rey. Mire, vamos a ir a Colosenses 3:11. Vamos a ir a la palabra de Dios. Poderoso Rey. Colosenses 3:11 dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Oh glorioso Rey, Él está aboliendo en su carne las enemistades de la ley. Poderoso Rey. Gálatas capítulo 6. Poderoso Cordero. Versículo 15. Estamos ahí, hermanos. Amén. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Hermanos, el Señor Jesús está cambiando todo. Tal vez el plan que no había salvación para el mundo entero. Jesucristo viene y está aboliendo con todo eso, queridos hermanos. Él viene y trae la salvación a todo el mundo. Él viene y busca al que está perdido en el mundo. Él estaba en medio de los pecadores. Él estaba en medio, queridos hermanos, del necesitado. Él estaba donde estaba el enfermo. Él estaba donde estaba la prostituta, el adúltero, o el drogadicto, el borracho. Allí estaba Jesús. Y al mismo tiempo era criticado por eso. Pero Él estaba haciendo la voluntad de su Padre. Oh glorioso Rey. Él estaba salvando y rescatando al mundo. Y aún sigue ese proceso y ese plan de salvación. Aún está dispuesto ese plan de salvación para el hombre. Para aquel que no se ha arrepentido. Para aquel que no tiene esperanza. Para aquel que no tiene salida alguna. Cristo es la salida. Cristo es la salvación. Cristo es el que perdona todo pecado. Es la sangre del Cordero, la sangre inmolada en la cruz del Calvario, que nos limpia de todo pecado. Es Cristo, hermanos. Es Cristo, querido amigo, que me está viendo. Es Cristo Jesús. Oh, glorioso Rey. No hay nadie, hermanos, no hay nadie más. No hay nadie que nos pueda prometer esperanza. No hay un partido político, no hay un gobierno, no hay un presidente. No hay nada, hermanos, que nos pueda prometer paz y la pueda dar. Por un tiempo puede haber paz, pero no es igual a la paz de Dios. Glorioso Rey. Poderoso Rey. Estábamos en Gálatas 6, versículo 15. Poderoso Rey. El 16, versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. 17. De aquí en adelante nadie me cause molestia, dice Pablo, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Wow, hermanos. Poderoso Rey. Mire, vamos a ir a Romanos capítulo 4.
Te alabamos, Jesús. Romanos capítulo 4, versículo 6. Al 16, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Una pregunta que hace Pablo. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. El 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Cómo le fue contada esa justicia a Abraham? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Glorioso Jesús. Mire lo que está exponiendo Pablo a los romanos. El 11 dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Aleluya. Padre de todos los creyentes es Abraham. Padre, por eso es llamado Padre aún de nosotros, queridos hermanos. Padre de nosotros, y por eso nosotros también abrazamos las promesas que Dios ha dado a Abraham, que Dios ha dado a nuestro padre Abraham por medio de la fe. Así es que nosotros, queridos hermanos, abrazamos cada una de esas promesas, así como el pueblo judío, así como el pueblo de Dios. Porque ya somos pueblo de Dios, ya somos conciudadanos del pueblo de Dios. Ya no somos extranjeros, dice la palabra. Ya no somos advenedizos. Ahora somos pueblo del Señor. Aleluya. ¿Cuánto le da gloria a Dios, hermano, por eso? Glorioso Jesús, glorioso Cordero, poderoso Rey. Recibió, dice la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Por qué recibimos salvación? Por fe. Por la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Por el plan glorioso, por esa salvación que el Señor nos promete en su palabra al nomás aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Esa fe actúa en nosotros, hermanos, y podemos con nuestras palabras decir la oración de fe y aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Pero al mismo tiempo creerlo con nuestro corazón que el Señor nos ha perdonado. Creerlo que el Señor nos ha perdonado todos los pecados. Esa es la fe. A través de fe. Y Abraham nos da el mayor ejemplo, querido hermano, de la fe. Por eso es llamado el padre de la fe. Porque él creyó a Dios por fe. Y fue justificado por la fe. Pablo le dice a los romanos, si no me equivoco, en capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en nuestro Señor Jesucristo. Glorioso Jesús. ¿Ve cómo llega esta fe, queridos hermanos?
y nos trae salvación, vida eterna. Poderoso Rey. Estábamos en el versículo 11. Versículo 12. Y Padre de la circuncisión, para que no solamente son los de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Esa fe que tuvo nuestro padre Abraham, esa misma fe opera en nosotros. Y ahora por fe venimos a nuestro Señor Jesucristo. Recibimos sanidad, recibimos salvación, recibimos paz para con Dios. Nos acercamos a Dios. El hombre se puede acercar a Dios a través de la fe. Pero puede decir el hombre, yo no, me han dicho muchas veces, yo no, ¿cómo tú me puedes hablar de Jesús? ¿Lo has visto? Bueno, a Jesús sí, no lo he visto, pero muchos lo vieron. A Jesús lo vieron y es hijo de Dios. Él es Dios, Él es el hijo de Dios. Y sí lo vieron y hay testimonio de que lo vieron. Los apóstoles, los discípulos de Jesús lo vieron, caminaron con Él. Pero es por fe, porque más que bienaventurados somos nosotros que no lo hemos visto, pero hemos creído y hemos confiado en nuestro Señor Jesús. Lo sentimos, lo palpamos a través de su Espíritu Santo. Lo sentimos, hermanos. Oh, glorioso Rey, lo vemos a través de la gloria mostrada en nosotros, a través de esa paz que trae en nuestros corazones. Lo podemos ver, queridos hermanos, su mano obrando en nuestra vida, su mano glorificándose en nosotros, en nuestros problemas, en nuestras ansiedades, en nuestras debilidades, queridos hermanos. Allí lo vemos, queridos hermanos. En la mañana cuando respiramos, cuando comemos, cuando tenemos para comer, Él nos provee, Él es nuestro proveedor. Él es nuestro sanador, Él es Cristo, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Poderoso Rey, a Él sea la gloria. Poderoso. Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ahora nos damos cuenta, hermanos, ha sido por la fe, no ha sido por la ley. La ley, el hombre trató de cumplirla y no pudo. Es más, la ley se formó en una forma de religiosidad y se envolvieron tanto que no podían salir de ella. Oh, glorioso Rey. El Señor quebrantó con todo eso, hermanos. Nuestro Señor Jesús quebrantó con todo eso. Oh, glorioso Rey. Ahora nos podemos acercar a Él confiados, con un corazón contrito y humillado. Eso es lo que el Señor quiere, un corazón sincero, un corazón contrito, un corazón humillado. Reconocer que hay necesidad en nosotros, reconocer que la única esperanza es Él. Eso es lo que Dios quiere, que seamos obedientes, que seamos sinceros de corazón. Oh, glorioso Rey, que nos humillemos a Él. Y ahora ya no queda nada más que hacer. No hay otra ofrenda más que pueda llegar, queridos hermanos. La ofrenda ya está hecha. Ya el Cordero ya pagó el precio por cada uno de nosotros. Oh, glorioso Cordero. 14. Porque a los que son de la ley son los herederos. Vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley, 15, pues la ley produce ira,
Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Aleluya. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Miren lo que dice la palabra, hermanos. Poderoso Rey, versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Le da vida delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Oh, glorioso Rey, qué autoridad, hermanos, delegada a Abraham. Qué autoridad más grande. Oh, glorioso Rey. 18. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Poderoso Rey. Los que estábamos lejos, alejados de la promesa mesiánica, hermanos, los que estábamos separados de Dios, ahora estamos en Cristo Jesús. Oh, glorioso Rey, nos acercamos a través de Cristo. La obra preciosa de la cruz nos reconcilia con Dios a través de la fe en Cristo y nos trae salvación y paz. Nos hace padre, nos hace parte de las promesas dadas a Abraham. Qué lindo y precioso es eso, hermanos. Oh, glorioso Rey. Por eso, no desaprovechemos la oportunidad, querido hermano. No desaprovechemos esta bendición tan grande. Pongamos atención y cuidemos nuestra salvación. Cuidemos esa salvación, como decía Pablo. Hay que cuidar cómo poderla despreciar. Cómo poder despreciar una salvación tan hermosa y tan linda como esta. No va a haber nadie más, queridos hermanos, que diera algo por nosotros. ¿Acaso alguien puede dar algo por un malo? ¿Acaso nosotros daríamos nuestra vida por un malo? ¿Podríamos dar nuestra vida, querido hermano? ¿O podríamos tal vez dar a un hijo por un malo? ¿Podríamos entregar a un hijo por un malo? No lo haríamos. Y aunque viéramos que fuera nuestro hijo, que tendría que ser sacrificado, no lo diéramos. Mejor daríamos nosotros nuestra vida que poner a un hijo. Pero Dios en su amor y su misericordia se acuerda de nosotros y da a su hijo en amor y propiciación por todos los pecados del mundo. Se hace pecado. El precio que nosotros teníamos que pagar, Él lo pagó en la cruz. Nosotros teníamos que estar crucificados. Nosotros teníamos que ser escupidos, maltratados. Éramos nosotros, hermanos, no era nuestro Señor Jesús. Pero el Señor, en su amor y misericordia, traza un plan, porque tenía que morir alguien, tenía que haber sangre derramada, tenía que haber esa sangre derramada de un cordero limpio, sin mancha, santo, recto, perfecto. Él es Jesús. Y dice Dios, aquí no hay nadie más que pueda hacer. Mi hijo, únicamente mi hijo. Glorioso Rey.
en otro tiempo, ajenos, esclavos del pecado, sin esperanza, sin salvación, sin promesa. Glorioso Rey, en otro tiempo, dice la palabra. Si regresamos a Efesios capítulo 2, versículo 12, versículo 13, perdón. Glorioso Jesús. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿cómo estábamos? Pero ahora, ¿cómo estamos ahora? Cerca. Hoy estamos cerca. ¿Quién está cerca de Jesús? Aleluya. Eso fue en otro tiempo, hermano. En otro tiempo. Pero ya Jesús ya rompió las cadenas que habían en mí. Oh, glorioso Rey. Estábamos lejos, dice, ajenos, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos. Un recordatorio, hermanos, para que hagamos memoria de quiénes éramos, porque a veces se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Se nos olvida de dónde nos saca el Señor. Y ya llevamos tiempo en este evangelio corriendo. Y se nos hace, queridos hermanos, esta carrera cristiana bien liviana. Y venimos a los cultos como que un culto más, un tiempo más. Y esto se vuelve aburrido y monótono. Y esto se vuelve, queridos hermanos, de una manera frívola. Que no hay gozo en nosotros, no hay nada que nos inquiete. No hay algo, queridos hermanos, que nos pueda encender. ¿Por qué? Porque ya salimos del primer amor. Eso era antes, cuando aceptamos al Señor, que nos gozábamos. Pero ahora ya no podemos. Pablo les recuerda, queridos hermanos, no se olviden de dónde vienen. No se olviden de donde el Señor los sacó. De ahí donde metió la mano en el lodo cenagoso. De ahí del pozo de la desesperación. De ahí me sacó el Señor. Porque usted cree que yo le alabo. Porque usted cree que yo le exalto. Oh, glorioso Rey. Porque estaba perdido en mis delitos y en mis pecados. No había nada. Para mí no había esperanza. Pero llegó Jesús. Llegó Jesús. Oh, si pudiéramos decirle: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Si pudiéramos buscarle, así como aquel que se subió al árbol, así como Zaqueo, así como aquel centurión que le dijo a Jesús: di nada más la palabra y mi siervo será sano. Envía tu palabra y él va a estar sano, él sanará. Yo creo en ti, dijo Jesús. No he visto tanta fe. No he visto tanta fe en este hombre. Un hombre inconverso, hermano. Hablando de esa manera, Jesús. Nomás di tu palabra. ¿Podemos nosotros como cristianos hacer eso? ¿Tenemos fe? Enviar una palabra de sanidad. Y nuestros familiares están sanos. Oh, glorioso Rey. Ricas bendiciones a través de Cristo, hermano. Este es un tiempo que podamos aprender, hermanos, cuán grande es la bendición de Cristo, cuán grande es el amor de Cristo, cuán grande es la salvación, cuán grande, queridos hermanos, a donde nos quiere el Señor que estemos. Él no nos quiere frustrados, Él no nos quiere atribulados, Él no nos quiere en ninguna forma. Él quiere al hombre salvo.
Él no hizo al hombre para que estuviera tirado y perdido en la pudrición del pecado. Él hizo al hombre para que le adorara, para que le diera gloria y honra, porque somos descendencia de Él, porque somos hechura de Él, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Por eso, querido hermano, el Señor no nos quiere ver destrozados. Somos su imagen, somos su semejanza. Por lo tanto, hermanos, una imagen tiene que dar un respeto grande al Señor. Imagínense cada uno de nosotros como imagen de Dios. La iglesia como el cuerpo de Cristo. La iglesia como el cuerpo del Cordero. Como la novia. Como la que le está preparada para la boda del Cordero. Póngase a pensar. Oh, glorioso Rey. Imagen somos, dice la palabra. Semejanza de Él. Es por eso, querido hermano, que el hombre no encuentra, busca de una manera o de otra, pero no encuentra la salida, no encuentra, querido hermano, porque busca donde no tiene que buscar. Se desespera. Busca en la riqueza, busca en las drogas, busca en el alcohol, busca en todas las vanidades de este mundo, pero no encuentra nada, no encuentra paz. Al final termina perdido, termina más hundido en la miseria. ¿Por qué? Porque no busca a donde tiene que buscar. He aquí estoy a la puerta y llamo, dice en Apocalipsis capítulo 3:20. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Él está a la puerta, él nada más toca, llama a la puerta. Pero si no se le abre el corazón a Dios, si el mundo está dado a las cosas y a los deleites de este mundo y no se acuerda de Dios. Cuando las cosas son malas, querido hermano, cuando las cosas van mal, ahí se acuerdan de Dios. Pero solo por ese tiempo. Lo hacen de diente a labio, lo hacen de la boca para afuera, no de corazón. No hay un arrepentimiento genuino. No hay algo que les compungiera de corazón, así como aquellos hombres cuando Pedro predicó. Se compungieron de corazón, se contristaron de su espíritu y le dijeron a Pedro: ¿qué haremos, Pedro? ¿Qué hacemos? Esa gente estaba necesitada. Ahora a la gente se le predica, hermano. Se le pregunta: ¿quieres aceptar a Cristo? No, en otra oportunidad. Ahorita voy de vacaciones. En otro tiempo. Y se le termina el tiempo al hombre, porque el tiempo depende de Dios. Todo lo da Dios. Nuestro tiempo pertenece a Dios. Nuestra vida pertenece a Dios. La vida del hombre pertenece a Dios. Por lo tanto, tiene que volver a Dios. Tarde o temprano se encontrará con Dios. Tarde o temprano, querido hermano, el Espíritu llegará a Dios. Porque Él fue el que sopló la vida en nosotros. Aleluya. Así que yo le digo a las amistades que me están viendo: ¿qué impide ser parte de la familia de Cristo? ¿Qué es lo que impide? Tenemos la salvación, tenemos la gracia, tenemos el amor de Dios. Está servido, nomás ven a la mesa y come. Siéntate. Ya deja de correr en ese afán que tienes en el trabajo. Siéntate. Espera un poco. Tus carreras aún van a terminar, porque Dios tiene el control de todo eso. Tus carreras van a llegar a un fin. Y en esas carreras vas a tropezar. Eso es lo que va a pasar.
¿Qué impide ser parte de la familia de Cristo? Nada. Como dijo aquel que iba a ser bautizado: oh glorioso Rey, ¿qué impide yo ser bautizado? Aquí hay agua. Hombre, querido hermano, un hombre verdaderamente apreciando lo que el Mesías, lo que el Cordero estaba haciendo y iba a hacer. Porque estaba leyendo lo del profeta Isaías, cuando habla acerca del Cordero de Dios, del Mesías. Este fue el eunuco, cuando Felipe se le acerca y les pone la palabra de Dios. Y dice rápidamente y entiende la palabra de Dios. Dice: ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? ¿Crees en el Señor Jesús? Sí, creo, le dijo. ¿Crees que Él fue resucitado de entre los muertos? Sí, creo. ¿Es complicado eso? No. ¿Por qué el hombre se complica? ¿Por qué nos complicamos, hermano? El Señor es el que rompe con toda atadura, si hay ataduras. El Señor es el que liberta, el que restaura, el que levanta. El Señor es. Si hay algo que está en las mentes de los hombres, el Señor liberta de todo eso. Pero hay que creer en Él. ¿Crees? Dice el Señor, ¿crees? Si creyeres, será hecho. Si creyeres a mi palabra, será hecho. Creer, queridos hermanos, por la fe, podemos alcanzar ricas bendiciones en el nombre de Jesús. Ve ahora este plan glorioso. No fue sencillo para Dios porque sufrió, pero lo pone sencillo para nosotros, para que le podamos seguir. Y aún así nos cuesta como cristianos. Oh glorioso Rey, Cristo venció el pecado en la cruz. Cristo rompe las cadenas. Un nuevo pacto, un nuevo camino se abre para el hombre. El plan de salvación para el mundo. Una sola ofrenda, un solo sacrificio. Hebreos. Vamos a Hebreos. Capítulo 10. Versículo 12. ¿Estamos ahí, hermanos? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Se ofreció una sola vez. Cristo se ofrece una sola vez. Un solo sacrificio perfecto. Ya no queda nada más o otro sacrificio que hacer. El hombre hace promesas a Dios y dice: voy a hacer un sacrificio. No hay sacrificio que podamos hacer, queridos hermanos. El sacrificio ya está hecho. ¿Usted cree que venir a la iglesia es sacrificarnos? No tiene que ser sacrificio. No tiene que ser sacrificio. Nos sacrificamos tal vez más por el trabajo, pero para venir a la iglesia no tiene. Para seguir a Jesús no tiene que ser sacrificio. Él ya hizo el sacrificio por nosotros. No podemos hacer un pacto con nuestro Señor Jesús. Él ya hizo el pacto con nosotros. No podemos, queridos hermanos, para que el Señor nos bendiga, hacer un pacto con Él.
para que el Señor nos haga rico, hacer un pacto con Él. No podemos. El Señor ya hizo un pacto con nosotros. El único pacto, el nuevo pacto, donde ofrece salvación, vida eterna al ser humano, para aquel que se arrepiente, para aquel que le sigue a Él. Porque a través de Él podemos llegar al Padre. No hay otra manera. Es a través de su Hijo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. Hermanos, si ve por el mundo la gente sacrificándose. Hay gente que se va de rodillas por toda la avenida de su pueblo, sangrándose de sus rodillas, porque han hecho una promesa al Señor y esa promesa tiene que ser sacrificada. Un sacrificio falso. No podemos, queridos hermanos, engañar a Dios. El sacrificio ya está hecho. Oh, glorioso Jesús. Y la gente sacrifica muchas cosas, pero es porque están perdidos en la ignorancia. No vienen a la luz para que Cristo les alumbre el entendimiento. No pueden llegar a la luz porque si llegan a la luz les hace ver y se descubre todo lo malo que hay en ellos. Eso es lo que hace Jesús. Él es la luz. Él es la luz del mundo. Y cuando el hombre viene a Él, ¿qué sucede? Expone todas las cosas malas que hay en el hombre. Están a la vista. Si no dése cuenta, lleve una luz a un cuarto de oscuridad, ¿qué va a suceder? Usted va a poder ver qué es lo que hay allí. Por eso el hombre quiere permanecer en la oscuridad, para que las cosas malas no se sean reveladas. Por eso es que no se quiere someter a Cristo. ¿Por qué? Porque no quiere que las cosas malas se le sean reveladas. Por eso es que no quiere orar, clamar al Señor, porque nuestro Señor Jesús, el Espíritu Santo, va a redarguir en nosotros y va a decir: deja eso. Es por eso, hermanos. Es por eso, y dice: oh, pero es que no me gusta el compromiso. No es el compromiso, es que no quieren que las cosas se sean reveladas. Y el hombre sigue perdido por eso. Sigue perdido en su necedad por eso. Glorioso Rey, poderoso Rey, versículo 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, el 14, hizo perfectos para que siempre a los santificados, para siempre a los santificados. Y nos atestigua en el 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, 16, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Mire lo que hace el Señor Jesús. Y eso es lo que ha hecho con nosotros, hermanos. Pone estas leyes, la palabra de Dios, en nuestros corazones y en nuestras mentes. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesús a través de su Espíritu. Eso es lo lindo. Recibimos salvación, vida eterna, y recibimos la palabra de Dios. Esas son las leyes que pone el Señor para obedecerlas. Los mandamientos de Dios. 17. Añade: y nunca más me acordaré
de sus pecados y de sus transgresiones. ¿No es hermoso eso? ¿No es lindo que tengamos a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador? (18) Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No hay nada, querido hermano, no hay nada, querido amigo, glorioso Rey, que pudiéramos ofrecer para perdón de nuestros pecados. No hay nada que pudiéramos hacer para perdón de nuestros pecados. (19) Así que, hermanos, teniendo ¿qué tenemos? ¿Y por qué estamos con temor siempre? ¿Por qué nos cuesta acercarnos a Dios? El Señor nos da libertad. El Señor nos ha libertado. El Señor nos ha libertado, hermanos. Ya no somos esclavos o advenedizos. Ya no somos extranjeros. Tal vez no somos judíos, pero somos libertados por la sangre de Jesucristo. Tenemos libertad para adorarle. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, a la casa de Dios, adorar a nuestro Rey. Oh, glorioso Jesús, poderoso Rey, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el Cordero, por esa sangre preciosa. Glorioso Rey. 20. Por el camino nuevo. O sea, ya no tenemos que andar por el camino viejo. Un camino nuevo. Ya no tiene que andar. Muchos piensan que el camino ancho pues es toda libertad y toda libertinaje, hermanos. Pero el camino nuevo, oh glorioso Rey, y vivo, dice, que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Su carne, hermanos. Dos cosas suceden en el sacrificio de Cristo, en el nuevo pacto, en ese nuevo camino que Él nos ofrece. Primero, la pared intermediaria de separación que había fue removida. Esa pared que nos dividía, hermanos, con nuestro Dios fue removida. Cristo la removió. Cristo la removió. Esa pared intermediaria ya no existe. Nos podemos acercar a nuestro Padre Celestial y venir en palabras de oración a Él. Él nos va a escuchar por el sacrificio precioso de Cristo. Oh glorioso Rey, remueve esa pared intermediaria, el muro que separaba a los gentiles, ese muro que separaba, querido hermano, a los paganos, a los idólatras, a los que tenían muchos dioses. Y aún en estos tiempos hay gente que todavía vive en eso, con muchos dioses. Ya no saben a qué clamar. Pueblo idólatra, de allí venimos nosotros, de allí. Pero se acuerda, en otro tiempo. Eso fue en otro tiempo. Ahora somos de Cristo. Ahora le alabamos a Cristo. Ahora tenemos un Dios. Ahora ya no somos idólatras. Ahora le servimos a un Dios. Oh glorioso Rey, te alabamos, Señor, te bendecimos. Poderoso Rey, estaba prohibido bajo la pena de muerte entrar al templo o al lugar santísimo.
prohibido para un pagano. Pena de muerte le tocaba. Se pone a pensar que nosotros teníamos una carta donde decía pena de muerte. Había un rótulo, pena de muerte. Te acercas a Dios, mueres. Cristo rompió con todo eso, hermanos. Yo me alegro. Oh, glorioso Rey. Poderoso Rey. Hebreos 4:16 nos dice, ¿qué nos dice? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente, hermanos, ahí es donde alcanzamos ese oportuno socorro. Ahí es donde el hombre alcanza misericordia. Ahí es donde el hombre alcanza salvación. Acercándolos confiadamente por ese sacrificio de Cristo. Todo se lo debemos a Él. Por ese plan precioso podemos acercarnos a Dios. Y podemos ser llamados hijos de Dios. Y podemos ser conciudadanos en su reino. Podemos trabajar en su reino también. Oh, glorioso Rey. Dos, Cristo hace desaparecer la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cristo hace desaparecer la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Colosenses capítulo 2. Vamos a Colosenses. Glorioso Jesús. Capítulo 2, versículo 14 al 16. Lo tenemos, estamos ahí, hermanos. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Él anula ese acta, hermanos. Eso de que usted y yo no podía entrar a alabar a Dios. Eso de ese rótulo que estaba ahí, pena de muerte, Él la anula. Jesús la anula, dice que anula ese acta. Había un acta, querido hermano, en contra de nosotros. No había salvación para nosotros. Era contraria a nosotros. Pero Cristo la anula. Y se rompe el velo a través de su carne y derramamiento de sangre. Glorioso Rey. 15, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Poderoso Rey. 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Oh, glorioso Rey. Nadie os juzgue, le dice Pablo a los colosenses. Es Cristo que tiene toda la autoridad, queridos hermanos, sobre nosotros. Cristo es la autoridad. Cristo venció las potestades, venció al enemigo en la cruz, venció la enfermedad. Cristo
es el único Rey de justicia. Oh glorioso Rey, Cristo pone fin a la ley para que la salvación sea únicamente por la gracia, mediante la fe. Glorioso Jesús, por la gracia y por su misericordia, aun siendo inmerecedores, hermanos, Cristo paga el precio por nosotros. Aun siendo inmerecedores, Cristo se da a nosotros. Oh glorioso Rey. Para finalizar, versículo 19, donde estábamos en Efesios. Versículo 19 en Efesios capítulo 2. Así que ya no sois extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Oh glorioso Rey, ya no somos extranjeros, hermanos. Podemos abrazar la ciudadanía de Cristo, la ciudadanía del reino, de todos los santos, de aquellos santos, queridos hermanos, de los patriarcas. Ya podemos abrazar todo eso. El nuevo pacto nos abre el camino para que tengamos, queridos hermanos, esas lindas bendiciones, esas promesas, queridos hermanos, que fueron dadas a Abraham. Hagámoslas nuestras por medio de la fe. Oh glorioso Rey, miembros de la familia de Dios somos ahora. Qué bendición tan grande. Glorioso Rey, ¿qué impide al amigo? ¿Qué impide a aquel que está necesitado de Dios abrazar la salvación de vida eterna? Nada impide, hermanos. Todo está puesto en una bandeja de plata, de oro. Todo está puesto, queridos hermanos, en una mesa. Oh glorioso Rey, Dios dispuesto a perdonar al hombre en su gran amor. Había ese grave problema, queridos hermanos. El juicio de exilio o muerte ya se había producido. Tenía que morir alguien, porque habían sacrificios, pero Dios no estaba agradado con esos sacrificios. Mataban corderos, mataban animales cada año para apaciguar el pecado del ser humano, el pecado del pueblo. Pero Dios no estaba agradado con todo eso. Derramamiento de sangre todos los años, todo el tiempo. Y había este juicio de exilio o muerte, que tenía que haber derramamiento de sangre. Pero Dios no encontraba en el hombre a alguien que diera la vida por los demás. No podía encontrar en un hombre santo, perfecto, que pudiera dar la vida. Se sacrificaban animales, corderos. Pero eso no era suficiente. ¿Qué podía hacer Dios? ¿Qué podía hacer el Señor? Me pongo a pensar, se pone a conversar con su hijo. ¿Qué podemos hacer? Y el Espíritu Santo. ¿Qué podemos hacer para salvar al hombre? ¿A quién podemos enviar? ¿Será que Abraham sí es sacrificado? ¿Será que el hombre, o tal vez Isaac? ¿Será que alguno pagaría el precio por el pecado del hombre? ¿Será que alguien podría hacerlo? Y me pongo a pensar, querido hermano, en esa conversación de Dios con su Hijo y el Espíritu Santo ahí, llevando a cabo una reunión tan importante, hermanos, para la salvación y el plan de salvación para el hombre. Una reunión, querido hermano, donde dependía la vida de cada uno de nosotros, que no nos perdiéramos.
y podernos dar vida eterna y salvación. Una reunión, querido hermano, donde habían 3 con autoridad de decidir quién iba a ser el que daría la vida por el ser humano. Tenía que suceder esto, tenía que morir alguien. Le he hablado a los amigos a veces. La respuesta de ellos me dicen: no es mi culpa que Jesús haya muerto, lo hayan matado. Yo no pedí que lo mataran. No entienden, hermanos. No entienden, están ciegos. El enemigo les ha cegado el entendimiento y no entienden y no pueden discernir la palabra. ¿Cuál es el plan glorioso de Jesús? Y siguen hablando torpeces, hermano, y lo que hacen es desagradar más a Dios, donde la ira viene para este mundo. Por eso, oh glorioso Rey, ¿qué podíamos hacer? Decía Dios. Proporcionar a un hombre ideal, perfecto para los hombres. Regalar a un hombre ideal, perfecto para usted y para yo. Darlo. No escatimar qué posición tuviera. No escatimar qué posición tal vez de autoridad o grandeza tuviera. Él es rey y se despojó de todo y lo entregó por nosotros. Proporcionar un hombre perfecto para los hombres. Y Dios viene y sustituye a Cristo, a su Hijo, por los hombres. Lo sustituye, hermanos, por el pecado. Paga el precio por nuestro pecado y se hace pecado. Se despoja de todo y se entrega al hombre. El único aquí es mi hijo, dijo Dios. Mi hijo, tú vas a morir por el hombre. Puedes hacerlo. Les preguntamos a los hermanos, ¿puede servir en esto, hermano? Espéreme un poquito. Nuestro pastor viene y ¿van a servir en esto? No, todavía no. No es tiempo. Esperemos un tiempo más. Ahorita estoy afanado. Jesús estuvo dispuesto. Jesús siempre estuvo dispuesto. Y sabía que lo que le iba a tocar a él no era fácil. Pero él estuvo dispuesto, en esa disposición de ayudarnos, de salvarnos, de restaurarnos, de cambiarnos, de perdonarnos. Él estuvo dispuesto. Dispuesto tenemos que estar nosotros, hermanos, a obedecerle a él. Jesús dijo: yo iré. Dios sustituye al Hijo de él por el hombre. Y esta es la razón, querido hermano, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos no la entienden. ¿Por qué la muerte de nuestro Señor Jesucristo? El hombre en el mundo no la entiende. Y hacen muchas cosas acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todos los años, queridos hermanos, lo sacan y lo sacan muerto otra vez, crucificado. Cristo vive. Cristo vive. Él no está muerto. Él no está en una tumba. No lo busquemos ahí en una tumba, porque Él vive. Él está a la diestra del Padre. Oh, glorioso Cristo. Poderoso Rey. Y hacen películas donde lo maltratan. Pero verdaderamente eso los constriñe. Esas películas verdaderamente de corazón los hace humillarse a Dios.
pedir perdón a Dios, venir humillados delante de Él. No, hermanos. Es religión nada más. Es religión. Toda la gente a fin de año viendo a nuestro Señor Jesucristo, poniendo altares de nuestro Señor Jesucristo. Ya Cristo rompió con todo eso. Cristo rompió con la ley. Cristo rompió con la religión. Esto no se trata de religión, hermanos. Esto se trata de una comunión personal con Cristo. Cristo. Oh, le pueden decir, es que tú eres muy religioso. No, yo no soy religioso. Porque la religión es muy aburrida. Si queremos ser religiosos, hermanos, nos vamos a aburrir. Eso trae aburrimiento, la religión. Tenemos una comunión personal, directa con Cristo y vamos a estar, queridos hermanos, siempre activos, siempre gozosos, siempre adorando al Señor, siempre dándole la gloria a Él, siempre alabando su nombre, siempre exaltándolo. Vamos a tener, queridos hermanos, ese gozo y paz en nosotros. Vamos a tener, oh glorioso Rey, que Él camina con nosotros en todo tiempo, hermanos. Ahí va a estar en la necesidad, en la angustia, en la desesperación, en la tormenta. Vamos a ver su mano. Todo plan, querido hermano, puede ser en medio de la tormenta. Vamos a ver la mano de Dios si confiamos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Si vemos al blanco perfecto, como lo dijo Pablo. Si corremos esta carrera como tiene que ser, vamos a ver a Cristo. En la preocupación, en la angustia, vamos a ver a Cristo. Vamos a ver, queridos hermanos, a nuestro Dios moverse en la dificultad. Así es que aprendamos a alabarle en todo tiempo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Jesús. Jesús, el camino hacia Dios y la vida eterna. Jesús, por eso alabamos a Jesús. Me han preguntado también por qué todo el tiempo Jesús. Glorioso Rey. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino. Jesús es la verdad y Él es la vida. Y ningún hombre puede llegar hacia el Padre si no es a través de Jesús. Póngase sobre sus pies.